Esto sí es música para mis oídos. Este teléfono tiene resistencia militar IP68 y IP69K. El agua y el polvo ni cosquillas le hace. También viene con un potente procesador Dimensity 7050, brutal batería de 10.300 mAh y NFC. Todo esto por este precio. No lo puedo creer, este es el Doogee 20 Play, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete por favor, es gratis. 8 de RAM más 24 llega hasta 32 siendo esta virtual. 256 GB de almacenamiento interno, lo suficiente para almacenar fotos y videos. Lo que me encanta es su diseño curvo en la parte trasera con unas líneas rojas que lo detallan y una bocina que llega hasta 125 decibelios de 3.5 watts. Esa luz LED parpadeando sirve para notificaciones, entre otras cosas. Tenemos un peso de 362 gramos, más o menos 12.77 onzas, su grosor es de 15.8 milímetros. Aquí en esta parte tiene que estar totalmente sellada la entrada USB tipo C para poderlo sumergir en el agua, porque sí toma fotos. En esta parte tenemos el botón Power alojado también, la huella digital, botón de subir bajar volumen. En los laterales su construcción es totalmente de metal. También tenemos aquí triple bandeja, es decir, puedes meterle doble SIM y es que es libre de fábrica, y micro SD hasta 2 TB. Este botón es para accesos directos, que ya lo vamos a ver. Podemos activar la cámara acuática, algún acceso, el que tú quieras. Y para que te des una idea, este puede soportar para poder darle carga al vecino. 10.300 mAh, puedes brindar carga a un dispositivo móvil o cualquier gadget. También tenemos aquí en la caja su respectivo cable USB tipo C, su cargador que es de 33 watts y también ¿qué más nos ofrece? Uf, mira esto, es un limpia protector, porque sí tenemos aquí un protector ya listo para ponérselo. También tenemos aquí manuales de información. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología IPS LCD de 6.6 pulgadas. Tenemos también aquí resolución HD+. Biseles un poco grandes, tanto como arriba como abajo, en los laterales también. Tenemos aquí vidrio templado ya instalado, para que veas que Doogee cuida de ti. Por cierto, si se quiebra hay que comprarle otro. También tenemos aquí 90 Hz de tasa de refresco con un brillo bastante bueno para verlo en condiciones de mucha iluminación. Imagínate cuando subas al volcán o estés en el camping. También tenemos aquí una resolución que llega hasta en 2K a 60 frames por segundo en YouTube. Podemos ver películas, novelas, series o hasta incluso videojuegos, que esta pantalla se ve muy bien. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital y funciona rápidamente. El segundo es mediante la cámara selfie, de igual forma identifica muy bien mi rostro en condiciones de poca iluminación. Tenemos aquí una cortina muy limpia, intuitiva, con accesos directos. Un software limpio, que más que me gusta es esto. A un solo toque podemos cambiar los wallpapers. También tenemos un modo juego, aunque no es tan avanzado, pero está ahí para ofrecernos un buen rendimiento. También tenemos radio FM, que por su precio, wow. También tenemos aquí un Halo Beat. Esto es para las notificaciones, la música, efectos de luces o en modo juego. Imagínate que te llegue una notificación. Así de esta manera se va a ver. Se puede modificar los colores. El sonido está potentísimo, gente. Prácticamente es una disco móvil. Y para que te des una idea, el procesador Dimensity 7050 le va a dar ese máximo potencial en los videojuegos. Y con 10.300 mAh vas a poder jugar muy bien hasta el Call of Duty Mobile, con gráficos excelentes y también tasa de cuadros bastante buenas. Mira, en el PUBG Mobile también tenemos buenos gráficos y excelentes también tasa de cuadros por segundo. Pero esto no se queda aquí. También tenemos aquí más adelante un test de rendimiento porque vamos a hacerlo, por supuesto, suscríbete. También tenemos inteligencia artificial para eliminar objetos no deseados. Aquí nos está dando una pequeña mini prueba. Ahora vamos a hacerlo juntos para que veas cómo es el resultado. El primero no fue tan bueno, el segundo más o menos, ahí va. Y vamos a hacerle nuevamente esto para que el tercero sea mejor. Aquí sí ya mejoró. Entonces esto es lo que te demuestro. Pero además tenemos también la posibilidad de cambiar los fondos
Imagínate que estés tú ahí y puedas cambiar cualquier fondo, incluyendo alguna foto. Y mira, esto es sorprendente. Vamos a hacer esto. ¡Oh, lo madre! Mira cómo me veo estilo de mujer. Ay, no. Necesito tener una hija para ver cómo es realmente mi resultado. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a escribir hello, how are you today? Y mira el resultado para que veas cómo es que funciona. Es sorprendente. Hello, how are you today? Esto es otro nivel, gente. La verdad que me emocionó bastante cómo hace el resultado. También tenemos en herramientas la brújula cuando subas al volcán o cuando estés en un lugar y te quieras perder, un sonómetro, y para los albañiles legendarios tenemos aquí muchas cosas incluyendo una plomada o para medir cualquier superficie. Esto está genial. Todo nos ofrece este dispositivo. Es un todoterreno que no le teme a nada. Así que también puedes sumergirlo en el agua. Ya vamos a ver cómo es que se activa la cámara. También tenemos aquí para activar la linterna en caso lo requieras. También tenemos aquí NFC para realizar nuestros pagos, que está bastante bien. Y mira, también tenemos Quick Share y Android Auto. Y también activa esta pequeña casilla para que te parezcan pues todas las TV que siempre estén conectadas al mismo Wi-Fi. Esto es transmisión mediante una Smart TV. Luego, también tenemos notificaciones mediante el flash, imagínate, más las luces LED. Y el flash es lo suficiente. También tenemos una LED ahí micro pequeña donde podemos ver el rendimiento de batería cuando ya no tenga. Y también tenemos aquí atención a la pantalla cuando estés leyendo más de algún libro. No se apaga la pantalla mientras que ves la pantalla. Esto está genial. También tenemos aquí aplicaciones clonadas. Es decir, si tienes doble Facebook, doble Instagram. También tenemos extensión de RAM. Ya viene con 32. Es suficiente. También tenemos aquí, esto es a un clic, son accesos directos. Yo voy a abrir, por ejemplo, la cámara acuática. Esto impide a que se toque la pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos fotos y videos? Simplemente con el botón de subir, bajar volumen. Con el primero, el de subir, es para tomar foto y el de abajo es para grabar un video. Y si quieres salir de esa opción, basta con tocar el botón Power y así mismo podemos seleccionar cualquier tipo de uso. También tenemos doble clic para seleccionar lo mismo, más bien una aplicación o algún acceso directo. También tenemos modo guante cuando estemos en un lugar de total pues baja temperatura. También soporta altas temperaturas. Y para que veas, también tiene isla dinámica, aunque con pocas opciones, pero se agradece que tenga ya isla dinámica. Recordemos que es una pantalla IPS, no es AMOLED, pero qué bueno que nos ofrece esa opción. También tenemos para levantar el dispositivo, para despertarlo. También tenemos lo que se dice tocar 2 veces para despertar el dispositivo. Hay muchos movimientos gestuales que le podemos dar el uso. Mira, ya lo encontré. Gesto a doble clic. Gire para silenciar una alarma o gire para silenciar también la llamada cuando esté llamando la suegra. No lo hagas, por favor. También tenemos aquí modo de navegación. Esto es por gestos y también yo lo tengo por 3 botonazos. ¿Qué más nos ofrece? Todas sus características, incluyendo Android 15 y que está muy actualizado, por cierto. También tenemos sensor de proximidad físicamente. Y también tenemos, por supuesto, con mucha RAM, la posibilidad de tener muchas aplicaciones puestas al mismo tiempo, es decir, multitarea. Mira cómo funciona de manera excelente. Es que con 32 de RAM es lo suficiente. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos triple sensor en la parte trasera. La principal cámara es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF y funciona bastante bien. El segundo sensor es de 20 megapíxeles que funciona como para el infrarrojo, para las fotos en modo nocturno, sin necesidad de iluminación. El tercer sensor simplemente es para apoyo para las fotos en modo retrato, un flash LED doble tono y por acá en la parte de abajo de la bocina tenemos el sensor infrarrojo. La cámara selfie es de 16 megapíxeles. Aquí lo tenemos en modo Night Vision. Y este sensor es el que funciona así como las cámaras de tu casa, las de seguridad, para tomar fotos en modo Night Vision sin necesidad de iluminación y sirven para cuando vayas al volcán o estés en camping. Es capaz de grabar incluso hasta resolución en 4K. Nada mal, gente, esa resolución es bastante buena. También tenemos aumentos hasta 4 de manera digital, mientras que la grabación de video en su cámara selfie llega hasta 1080 a 30 frames por segundo. Nada mal también por ahí, es una excelente resolución. En imagen tenemos aquí modo pues HDR, pero solo funciona en la cámara trasera. Solo funciona manualmente, no automático.
En imagen tenemos chance de ponerlo en modo belleza, podemos tomar fotos así, fotos grandes de 50 megapíxeles y en más tenemos modo Pro para poder modificar intervalo de ISO, balance en blancos, modo retrato y funciona tanto como en cámara selfie y cámara trasera y con la posibilidad de modificar el intervalo del fondo borroso. También tenemos modo GIF, modo movimiento, modo mono, QR y panorámico. Es demasiado sorprendente que este teléfono tenga este tipo de fotos en modo Night Vision. Sin necesidad de iluminación, toma fotos increíbles. Imagínate cuando subas al volcán o salgas de camping. Esto te puede salvar la vida. Mira, aquí también tenemos ahora fotos en modo normal de día, tanto como modo en retrato lo hace bastante bien. El autoenfoque es bastante preciso y que funciona de la mejor manera. Lo estás observando y funciona excelentemente bien. No tengo quejas de decirte que no vas a lograr estos resultados porque yo lo hice. Mientras que en la cámara selfie también 16 megapíxeles me he quedado satisfecho. Buen rendimiento, yo aquí le doy 10 de 10 en cámara trasera como delantera. Ahora, veamos cómo funciona la grabación de video. Esta es una resolución a 1080 a 30 frames por segundo. Nada mal, gente. Imagínate cuando estés ya en una altura bastante grande o en el volcán, por ejemplo, y tengas unas vistas impresionantes, de seguro con la cámara selfie vas a sacar buen resultado. Ahora, miremos cómo es que funciona la resolución en 4K en este dispositivo. Mira, tenemos buenos resultados. Tenemos también aquí un autoenfoque bastante bueno, lo vamos a probar aquí. Imagínate que esté algún bicho o algún animal en el bosque, pues definitivamente vas a lograr estos resultados. Vamos a probarlo allá justamente. De igual forma funciona bastante bien. Entonces, con todo esto que te he enseñado, ¿te animas a comprarlo? Ya disponible con los amigos de Phones de Guatemala. Muchas gracias por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.